Hola, ¿qué tal? Buenos días. Agradezco la invitación a la doctora Santa María, al doctor Varela. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que es el abordaje de la tos crónica en el paciente pediátrico. Cuando me dieron este tema, debo confesar que la incertidumbre era ¿qué les voy a ofrecer de nuevo? ¿No? Si es un tema tan frecuente que obviamente dentro de la formación de prácticamente todos los pediatras hemos tenido diferentes fuentes, ¿no? Algunas de algunos expertos, muchos sí se meten a revisar la literatura, a ver qué se está actualizando en este terreno. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de hacer un poquito dinámica la revisión en cuanto a actualización de estos temas. Entonces, vamos a iniciar con los objetivos. El objetivo de la charla es darles un panorama amplio acerca de la etiología más frecuente, el diagnóstico y las medidas terapéuticas que se pueden ofrecer a los niños que tienen este padecimiento. Entonces, dentro de la definición, vamos a ver los diferentes puntos de vista según las sociedades neumológicas pediátricas. Vamos a ver algunas generalidades, fisiopatología, clasificación, diagnóstico, tratamiento y conclusiones. Al final tendremos 5 minutos para ver para responder algunas dudas. Para la revisión de este tema, me di a la labor de hacer una revisión en PubMed, revisamos algunos artículos indexados que son revisados de forma típica, algunas guías de práctica clínica como es el CNTEC, revisamos algunos libros porque a final de cuentas es la literatura base y obviamente siempre es bueno platicar con los colegas, ¿no? También con infectólogos pediatras, con otorrinos, para que nos den su punto de vista, porque bueno, sabemos que es muy fácil leer, pero aplicar no es tan sencillo, ¿no? Ya teniendo el paciente enfrente. Para motivar un poco acerca del interés de esta charla, les presento una frase célebre. El doctor Chevalier Jackson es un otorrino que es el otorrino al que se le asigna el mayor número de extracción de cuerpos extraños, tanto en vía aérea como digestiva. Entonces él decía, la tos es el perro guardián de los pulmones que los protege de intrusos externos dañosos y de enemigos internos. No obstante, a los médicos a menudo nos empeñamos en indicar fármacos que duermen al perro guardián cuando más lo necesitamos. Entonces, bueno, este comentario viene a relación de que a final de cuentas es un mecanismo de defensa, ¿no? Como todos sabemos. Sin embargo, puede ser un síntoma molesto, puede indicar una patología no tan benigna y esto ser causa de impacto en la calidad de vida tanto del niño como de los padres. Dado el alto ausentismo, por ejemplo, a las labores escolares, los padres también tienen menos días laborales por estar atendiendo a los niños que tienen estos padecimientos respiratorios y bueno, también genera una alta demanda en cuanto a consultas médicas y gastos médicos en los hospitales. Entonces, la tos, a final de cuentas, es un reflejo fisiológico que consiste en la expiración violenta con el objetivo de liberar la vía aérea, ya sea de sustancias, de materiales, de químicos y cualquier irritante que llegue a la vía aérea. Dentro de las definiciones les voy a platicar que como todo, pues no existe un consenso, entonces tenemos la versión de los americanos y tenemos la versión de los británicos, también los australianos se han puesto las pilas en tratar de hacer sus consensos y vemos que a final de cuentas ellos, los estadounidenses asignan si tiene más de 4 semanas y los británicos si tiene más de 8 semanas siendo estrictos, pero si ves que a las 3 semanas tu paciente tiene síntomas agregados o es muy persistente la sintomatología o altera la calidad de vida, ellos proponen, bueno, se puede estudiar antes de que cumpla las 8 semanas. Para su estudio se ha dividido en 2 tipos de tos, la tos específica, que es aquella en la que sí encontramos una causa, o sea, sí tiene sintomatología respiratoria como que nos orienta a que tenga un padecimiento de base respiratorio que sea la causa de, y esta se caracteriza porque generalmente es una tos productiva. Casi siempre es diaria, o sea, es tan persistente que se presenta todos los días y este es el mejor indicador. La tos no específica es aquella en la que de primera instancia, dada la historia clínica y la exploración física, no encontramos una causa reconocible.
Esta se espera que tenga una resolución espontánea en el tiempo que estamos dando entre aguda, subaguda y crónica, que vamos a ver un poquito más adelante, pero a final de cuentas, por más que interrogas al papá, lo vuelves a interrogar, revisas al niño, pareciera que es solamente un síntoma aislado. Otra cuestión característica y que la puede diferenciar, no en el 100% de los casos, pero que sí te puede orientar a que es no específica, es que habitualmente es una tos seca. Entonces se ha hecho este universo de lo que es la tos normal o tos esperada, que un poquito más adelante vamos a hablar, porque no podemos saber cuál es, si estamos diciendo que es un mecanismo de defensa, tenemos que hablar de lo que es normal para saber lo que puede ser anormal. Dentro de ese entran las causas no específicas y posteriormente las causas específicas. La fisiología de la tos no vamos a ahondar demasiado por cuestiones de tiempo, pero bueno, sabemos que es un reflejo de protección, te ayuda para el aclaramiento de secreciones y detritus celulares y funciona y mejora la función ciliar para el manejo de las secreciones. Sin embargo, sí puede ser un síntoma importante o un foquito rojo que te indique que tiene una enfermedad respiratoria de base. Entonces, esto viene desencadenado porque desde la laringe hasta los bronquios tenemos receptores. Estos pueden ser estimulados ya sean por virus, por aeroalergenos o por algunos químicos que te van a desencadenar el estímulo de la tos, que a final de cuentas tiene 3 fases. La fase inspiratoria, que es cuando metemos aire, la fase compresiva, que es cuando se intenta sacar ese aire pero la glotis está cerrada, y la fase expulsiva, que es cuando la glotis se abre bruscamente para la expulsión, ¿no?, del flujo aéreo. Ahora, ¿por qué tosemos, no? Hay 2 tipos de tos, hay la tos consciente y hay la tos inconsciente. Entonces, obviamente, la tos consciente es cuando uno tiene alguna molestia, por ejemplo, en la laringe y tienes la necesidad de toser para aliviar esa molestia temporal. Y la tos inconsciente es aquella en la cual es estimulado directamente alguno de estos receptores que veíamos que tenemos en toda la vía aérea, y es una respuesta muy rápida, se dice que es en 25 milisegundos y es muy fuerte. A final de cuentas, pues es un reflejo para preservar la vida. Ahora, ¿es normal que los niños tosan o no? Pues se han hecho algunos estudios, ¿no? Porque a lo mejor lo que para ti es normal, para mí no es normal, y obviamente sabemos que pues para todas las mamás su hijo es un caso especial. Entonces, si no sabemos lo que es normal, pues nunca vamos a saber si se está rompiendo esa barrera de realmente necesito un abordaje o no. Entonces, se han hecho estudios principalmente en niños escolares a los cuales los papás consideraban sanos, o sea que no habían tenido infecciones de vías respiratorias en los últimos 4 semanas, y se ha visto. En uno de los estudios se vio que tenían de 10 hasta 34 episodios de tos por día. Niño sano, o sea, niño considerado sano, crecimiento y desarrollo normal, o sea, el papá dice mi hijo es sano. Entonces lo monitorean y ese es el número de tosiduras. En otro estudio, en el cual la media fue de 10 tosiduras, pero imagínense, un niño considerado sano había hecho 141 tosiduras, o sea, es impresionante, ¿no? Es un rango muy laxo. Ahora, lo que también sabemos es que hay un periodo de tiempo efectivo, o sea, esto es, empezó el niño con tos y sabemos que hay papás que te marcan a la hora de que ya empezó con tos porque, doctor, es que otra vez ya tiene tos. Ah, bueno. Si es debida a una infección de vías respiratorias, que es la causa más común de una tos aguda, lo esperado es que tenga una resolución espontánea. Entonces, a ese se le llama tiempo de periodo efectivo. Si nosotros damos muchos medicamentos en este momento, puede tener un efecto placebo, o sea, no que tú estés realmente resolviendo, sino que hasta el 80% mejoran, pero porque ya tenían que mejorar, o sea, ya estaba previsto que iban a mejorar. El tiempo esperado para que las infecciones de vías respiratorias mejoren es más o menos el 50% de los casos van a mejorar a los 10 días y hasta el 90% transcurridos 25 días de evolución. Entonces, calma, o sea, lo principal es decirle al familiar, que creo que es la parte más difícil del pediatra, ¿no? También tranquilizar a los padres. Calma, vamos a vigilarlo. Y ahorita vamos a ver un poquito de las estrategias que sí se puede y que no se puede utilizar. La otra parte es, sí está perfectamente descrito cuántas infecciones de vías respiratorias puede tener un niño al año y que se considera normal, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Llega el papá y te dice, es que a cada rato se enferma.
Sí, pero ¿a qué le llama cada rato? ¿No? Que ahorita vamos a platicar un poco de la semiología. Entonces, esto va inversamente proporcional a la edad, entonces a mayor edad va a tener menos, va a ser menor el número de cuadros de infecciones respiratorias al año. Este cuadrito que les muestro es en países desarrollados, por eso lo ven muy bonito, ¿verdad? Pero la estadística de abajo es en países subdesarrollados, que bueno, creo que nos toca entrar en esta casuística. Entonces, se dice que va más o menos de 4 a 15 cuadros por año, o sea, y eso un niño sano. Ahora imagínense el niño que va a guardería, que ya sabemos que le va a pegar neumococo el doble, y ahora el niño que no tiene vacunas, o sea, es muchísimo más alto el número, ¿no? Ahora, en cuanto al tratamiento de esta sintomatología, se ha intentado muchas cosas, ¿no? En cuanto a la tos aguda, que si dar antibióticos, que si para tranquilidad de la mamá, obviamente no es algo que esté recomendado, al menos por la Academia Americana de Médicos Familiares. Dicen que no hay diferencia en la resolución de los cuadros. Se hizo incluso un metaanálisis con antibióticos en pacientes que tenían tos productiva, o sea, no solo tos irritativa, en los primeros 7 a 14 días de presentado el cuadro, y tampoco, o sea, aunque el paciente sí refiere que pudiera haber un acortamiento y una mejoría relativa de los síntomas, al ser revisados por el médico objetivamente calificando los ve igual prácticamente. NICE también prohíbe sugiere no administrar antibióticos a menos que tu niño tenga factores que puedan hacer que se complique, como es una neumopatía crónica previa, displasia broncopulmonar, o que tenga alguna estenosis o alguna obstrucción de vía aérea que sabemos que va a dañar el aclaramiento mucociliar, o un paciente que sí de plano no come, mucho ataque al estado general, el niño se ve muy grave, bueno, entonces ese sí pudieras tener justificación para utilizar antibióticos. Las nebulizaciones, ¿qué opinan de las nebulizaciones? Mucha gente tiene la idea de, ¿sabe qué? Vamos a nebulizarlo para que se haga más productiva la tos y de esta forma vamos a sacar más rápido los mocos, ¿no? O mucha gente, vamos a darle salbutamol para que se abra el bronquio y de esta forma vamos a movilizar de una forma más ágil las secreciones. Y no, a final de cuentas, sí hay estudios en los que se te dice que en los primeros 10 días de evolución de un cuadro infeccioso respiratorio sin que tengas antecedente de asma y con una exploración física normal, no vas a tener mayores beneficios. Una disculpa para los compañeros de la farmacéutica que espero que no estén viendo nuestra charla, ¿verdad? No fue con esa intención, es solamente documental. Ahora vamos a platicar un poquito de la clasificación. Entonces, esta es la clasificación de los británicos, que como veíamos ellos consideran crónica más de 8 semanas. Se dice que la tos subaguda solamente se tiene que vigilar para ver si progresa a ser crónica o no para empezar un abordaje. Entonces, como platicábamos, la tos aguda, lo principal son las infecciones de vías respiratorias y calma, o sea, de todos estos niños que se nos infectan de vías respiratorias altas, solamente el 5 al 10% va a ser una neumonía. Yo lo sé, a todos nos estresa, ¿no? Qué mala pata que te llegue el niño en el primer día de evolución con el primer moco escurriendo y el primer moco febril, el primer pico febril, y le dices que es faringitis, desgraciadamente evoluciona a neumonía. Muy bajo el porcentaje, muy bajo, a todos nos puede tocar, es algo que siempre dar indicaciones de alarma a la madre, pero está perfectamente descrito que el porcentaje es bajo, ¿no? Entonces, eso de antibiótico profiláctico, pues como platicábamos, no está como recomendado. En cuanto a la etiología, no voy a ahondar demasiado. Hay muchas revisiones de la literatura en las cuales ustedes pueden encontrar cuáles son las causas de la tos. Algunos la dividen por edad. Obviamente el primer año de vida es importante descartar causas congénitas, en segundo lugar causas infecciosas, en la edad preescolar ya empieza la patología de vía aérea superior porque recordemos que es el pico de crecimiento y de desarrollo del tejido linfoideo, y en el escolar y el adolescente se ha visto que tiene algunas causas de tos en cuanto a frecuencia similares a las que se presentan en el adulto.
Las causas de tos crónica específica que nos menciona la guía del CENETEC, igual la dividen según lactantes, preescolares y escolares. En lactantes ellos mencionan reflujo gastroesofágico, que pongan mucha atención porque vamos a revisar un poquito más a fondo, ¿no? No todo lactante con tos es la primer posibilidad, pero bueno, es una a descartar, ¿no? Yo creo que todas son igual de importantes. La pregunta es, que vamos a platicar un poquito más adelante, ¿tengo que estudiarlas todas o tengo que estudiar la más frecuente o me tengo que ir escalonado de no invasivo a invasivo? Entonces ahí es donde entra la controversia, ¿no? Entran todas las escuelas y todo lo que se ha platicado. Entonces, bueno, vemos, hay un término que ha tomado mucho auge recientemente, que es la bronquitis bacteriana prolongada. Antes no se contemplaba, pero recientemente las guías hablan de este proceso que es fácilmente confundible con asma y que vamos a platicar un poco más adelante de él. Se presenta hasta en el 40% de los niños, según una corte de 108 pacientes. En esta, de 40 pacientes, el reflujo fue el más frecuente y en otra revisión también de 108 pacientes, el asma fue la presentación más frecuente. Mucho tiene que ver la edad, mucho tiene que ver la población, el país, la exposición, ¿no? Como platicábamos. Dentro de la semiología, tampoco voy a ahondar demasiado, ustedes saben mejor que yo que la piedra angular es hacer una buena historia clínica y hacer una exploración física adecuada. Entonces, todo lo que tenemos que preguntar que está asociado a determinadas causas o que nos pueden orientar. Entonces, desde el periodo neonatal, como platicábamos, malformaciones congénitas, el tipo de la tos también te puede orientar a que sea un proceso agudo o crónico. El horario, por ejemplo, si es una tos nocturna, se ve asociada a procesos alérgicos, y la psicógena, que es la que característicamente se disminuye durante la noche. No olvidar también dentro de la semiología tenemos que preguntar viajes recientes, ¿no? O si nos llegan pacientes que vienen procedentes de provincia, tenemos que preguntar si ha tenido alguna exposición a determinados agentes que solo se encuentran en esas áreas geográficas. El tipo de la tos, como platicábamos, nos puede también orientar, ¿no? La que es productiva matutina te orienta a que sea una enfermedad supurativa pulmonar, si es perruna puede ser una malasia o puede ser un croup. También productiva, lo que platicábamos, que la bronquitis bacteriana, que está tomando mucho auge, y así sucesivamente. Dentro de la exploración física, ver si tiene deformidades torácicas, si tiene otros síntomas sistémicos, por ejemplo, otros datos sistémicos como sería acropaquias, la pérdida de peso, un niño que no sube de peso adecuadamente, un niño que tiene hemoptisis, que tiene cuadros frecuentes de fiebre, pues tiene que orientar a un diagnóstico un poquito más extenso. Después, ya que hicimos todo nuestro interrogatorio y nuestra exploración física, lo que viene es integrar, ¿no? Entonces, la tos del asma se dice que generalmente es nocturna y se exacerba al alergenos o al frío. Todos los que respiramos aire frío podemos tener broncoespasmo, ¿sale? Solo que algunos sí son sintomáticos, otros no. Entonces, el frío es causa de hiperreactividad bronquial frecuente. Si tienes tos con expectoración, más bronquiectasias, es altamente sugestivo de que puedas tener una inmunodeficiencia o que puedas tener fibrosis quística. Para tuberculosis, que tengas un síndrome febril, pérdida de peso, también la tos productiva. Si la mamá te refiere que el niño se atraganta o que tiene regurgitaciones frecuentes asociados a la tos, pudiera ser un síndrome aspirativo. La tos psicógena, que es algo bien importante que está habiendo algunos casos, principalmente en los adolescentes, ¿no? Estos adolescentes que a veces consciente o inconscientemente están tratando de llamar la atención y es una tos que te das cuenta que disminuye durante la noche o de plano no le da y que se exacerba en la presencia de los padres, ¿no? Tratando de llamar la atención. Bordetella es causa de tos crónica hasta en el 37% de los casos y micoplasma aproximadamente en el 13%. Obviamente la tos por micoplasma es mucho más breve que la tos por pertusis. De la bronquitis bacteriana típicamente es menores de 5 años, lo ideal sería hacer una broncoscopía para tener el aislamiento de los agentes patógenos.
Y también es adecuada la broncoscopía porque algunos tienen estridor asociado porque pueden tener una traqueomalacia o broncomalacia. Si es recurrente, te puede causar bronquiectasias de forma crónica. Pero bueno, si no le quieres hacer broncoscopía, lo que puedes hacer es una prueba terapéutica, a pesar de que, bueno, los criterios diagnósticos sí te contemplaban que tenías que hacer broncoscopía. En cuanto a la tos de reflujo, no se ha encontrado realmente si existe esa asociación, ¿no? O sea, el reflujo es tan frecuente en nuestra población que no sabemos si realmente es la causa de estos cuadros de tos crónica o es una comorbilidad. Entonces, lo que se ha propuesto es que, bueno, hay que hacer estudios y a final de cuentas no es recomendado dar prueba con inhibidores de bomba para estos pacientes que solamente tienen la sospecha. Ahora, algo que platicábamos previamente, ¿debemos solamente buscar causa por causa o debemos investigar todas las causas? Lo ideal es investigarlas todas, ya que si bien en la mayoría de los casos hay una sola causa, puede haber 2 causas hasta en el 53% y 3 causas en un 29-30%. ¿La contaminación es causa de tos o no? Porque muchos decimos eso, ¿no? ¿Sabe qué, señora? Es que todos los que vivimos en el distrito, todos tenemos tos, ¿no? Y todos tenemos rinitis y todos. No se ha visto como tal que sea un factor causal, pero sí es un factor que puede estar asociado a una mayor expresión de infecciones de vías respiratorias. Me voy a ir un poquito más rápido por cuestiones de tiempo. Los estudios complementarios, todo niño con tos crónica debe tener una placa de tórax y una espirometría, porque a partir de ahí se basan los algoritmos que están sugeridos. Entonces, lo primero es hacer una placa de tórax. Dependiendo de ella, si es normal o es anormal, aplicas los algoritmos. Si tu placa de tórax es anormal, pues ya sabes que tienes que ir prácticamente a buscar las causas según la anomalía que muestra la radiografía, ya sean bronquiectasias en la fibrosis quística, si está sobredistendido o con atelectasia, pues buscar cuerpo extraño y demás que se presentan. Si tu placa es normal, pues buscar padecimientos como de otorrino, buscar también reflujo gastroesofágico o buscar asma como una causa concomitante. Para el asma, pues sabemos que puedes hacer, la espirometría tiene que ser siempre con broncodilatador y si tiene muchos síntomas y la espirometría no expresa, no sale con obstrucción reversible, puedes hacer una prueba de reto, que bueno, esa a final de cuentas solamente se hace en centros especializados. Si tiene supuración pulmonar, el abordaje se extiende a electrolitos en sudor, estudios inmunológicos o incluso biopsias mucociliares que necesitan microscopía electrónica para ser estudiadas. En cuanto a infecciones crónicas, pues siempre sospechar tuberculosis, principalmente en México, ¿no? Mandar cultivos, mandar VAR. En los niños muy chiquitos, pues a veces mandamos jugos gástricos, pero también está indicado hacer una broncoscopía si el índice de sospecha es muy alto. Tratar de encontrar si realmente tiene reflujo o no. La broncoscopía se menciona ahí para búsqueda de lipófagos, pero no es un paso crucial. La neumopatía intersticial, si tiene tu paciente antecedente de uso de drogas, radiación, citotóxicos u otros. Y nuevamente la broncoscopía, pues para detectar malasias, compresiones, ya sean extrínsecas o intrínsecas. No olvidar la valoración cardiológica, ¿no? Cuando tienes un paciente con un soplo cardíaco, puede ser que tenga descompensación y que esto te esté causando la tos crónica. La tomografía es importante, principalmente la Stacar, ya que el 43% de los niños con una tos productiva pueden mostrar bronquiectasias, o sea, no son tan infrecuentes. Nosotros casi siempre decimos, el niño habitualmente no expectora. Si es un niño que tiene una tos productiva, que cae dentro de la definición de crónica y está expectorando abundantemente, muy probablemente pudiera tener bronquiectasias. La otra es los senos paranasales, que si bien se ha visto que en el 66% de los casos salen alteraciones, el 50%, o sea, la mitad de estas es en pacientes asintomáticos, entonces por eso siempre hay que hacer la correlación con la clínica. Esto me parece también, si ya diste tratamiento 2 a 6 semanas con antibiótico pensando en una bronquitis prolongada,
está indicado hacer una broncoscopía para hacer cultivos y buscar agentes etiológicos no tan frecuentes. Entonces, ¿por qué hacer un algoritmo? Pues porque tenemos que ser ordenados, ¿no? ¿Y por qué hacerlo relativamente rápido? Porque los estudios han visto que si tú estudias a un paciente con tos crónica en 2 semanas, mejoras mucho la calidad de vida de esa familia y no ir dando, bueno, vamos a buscarle esto, entonces salió un gamagrama con reflujo, le voy a dar tratamiento. Pues vamos a ver, señora, cómo responde y me lo trae en 2 semanas, ¿no? Regresa en 2 semanas y, bueno, como no se le quitó la tos, entonces ahora vamos a buscarle otra cosa. Entonces, lo ideal es sí seguir los algoritmos diagnósticos. En cuanto al tratamiento de estos pacientes, vamos a ver que lo principal es encontrar el agente causal, porque si no lo eliminas, pues no vas a poder dar un tratamiento adecuado. Difícil que se recomiende supresión de tos, ¿no? Entonces hay grados para ver las recomendaciones. Cuando tienes sospecha de una bronquitis bacteriana prolongada, el tratamiento de elección es con amoxicilina o amoxicilina clavulanato con sus alternativas correspondientes. Y no olvidar que puede ser comorbilidad del asma. Entonces, asma que no mejora con el tratamiento habitual, puedes dar una prueba con antibióticos para ver si con eso mejora el contexto. Eso de observar, esperar y revisar, volvemos a lo mismo, va según escuelas, ¿no? Los artículos dicen, si estudias todo es más fácil que encuentres la causa y le des tratamiento y lo mejores rápido, a que si lo vigilas. Lo malo es que también te puedes exceder, ¿no? O sea, no todo niño con tos crónica de primera instancia en el consultorio le vamos a hacer una broncoscopía o un estudio tan invasivo. Entonces, bueno, esto tiene sus bemoles, pero son las recomendaciones. También está recomendada una prueba terapéutica con esteroides. La dosis recomendada es según la budesonida o equivalente 400 microgramos al día. Los americanos dicen que se dé durante 2 semanas, se reevalúa y ya ves si mejoró, muy probablemente sea asma, si no mejoró hay que seguir el algoritmo. Y los británicos dan tratamientos más prolongados, de 8 a 12 semanas. Ahora, la parte que no les va a gustar que les hable, pero bueno, es mi misión hablarles de la evidencia. Lo ideal es no dar antitusivos ni mucolíticos, o sea, no hay evidencia que te diga que mejoran, ¿no? A veces es un poco más por tranquilizar a los padres, pero tienen muchos efectos colaterales, entonces la recomendación es no darla. Los esteroides inhalados y antihistamínicos tampoco tienen evidencia de que ayuden, ¿sale? O sea, es prácticamente la mejoría es similar a placebo, entonces pudiera ser que no, a pesar de que las guías dicen, le puedes dar una prueba terapéutica para ver. Lo bueno del esteroide es que desinflama, sabrá Dios por qué está inflamado, pero desinflama. Entonces, de que van a haber muy probablemente respuesta al esteroide, sí, pero a veces te va a quedar más dudas de realmente mejoró por asma o mejoró porque tenía cualquier otra cosa inflamatoria que estaba exacerbándole la tos. Los antitusivos, pues, tienen más efectos colaterales, está perfectamente descrito en las guías que te pueden dar más problemas de lo que ayudan. Y bueno, las recomendaciones estas se hicieron en el 2006 por el Colegio Americano y pues ellos dicen que básicamente lo que les platiqué ahorita, ¿no? Hay que hacer una revisión sistemática, hay que tomar placa, ver espirometría y si tiene tos productiva, ver si tiene bronquiectasias, básicamente. Este es como un resumen que los invito a que lo revisen con calma, está en las guías del CENETEC, que es básicamente lo que hemos estado platicando durante la charla, pero bueno, obviamente resumido en una diapositiva. Y las conclusiones, las causas pueden variar, no son las mismas que en el adulto, obviamente tienes que hacer una historia clínica y una exploración física detallada porque es la piedra angular y una prueba terapéutica tiene sus bemoles, ¿no? El tratamiento más eficaz es cuando encuentras la causa y el resto de la posología que habitualmente se prescribe no está bien justificada, a menos que ya hayas descartado las otras causas y sea una tos seca muy persistente que supones que es posviral y que solamente es irritativa, a lo mejor en ese caso, pero bueno, ya para ese entonces tuviste que descartar todo lo demás. La tos productiva, ahí sí aguas, no dar antitusígenos.
muchísimo menos mucolíticos, ¿no? Porque obviamente se hacen mucho más fluidas las secreciones y menos las pueden sacar, y puedes propiciar que tenga telectasias o que tenga otras complicaciones. Y bueno, eso fue todo, espero que haya sido de su agrado.